Militares cubanos en Venezuela. 32 fallecidos que ya han sido inhumados sus restos en Cuba. Otros regresaron heridos y hoy cuentan su testimonio. Algunos no están heridos, pero sí sobrevivieron a esa operación quirúrgica de extracción del dictador. ¿Qué estaban haciendo los militares cubanos allí que están tan conmocionados de lo que allí ocurrió? Ayer trajimos acá el testimonio de un coronel que decía, nos tiraron tiros, decía el coronel cubano herido y en silla de ruedas, y aquí dijimos en tono jocoso, ¿qué esperaba este señor? Estaba custodiando un dictador por el que pedían 50 millones de dólares. ¿Qué esperaba el señor que le tiraran? Flores, caramelos. No entendí su comentario, pero aquí tengo otros también de familiares. Vamos a comenzar con estos pequeños videos. Uno de ellos, por cierto, son videos que ha logrado capturar Rolando Nápoles, el periodista cubano Rolando Nápoles. Estuve siguiéndolo. Él suele revisar muy bien la prensa oficial y regalarnos estos cortos de la prensa oficial. Y vamos a empezar por este militar. Escuchen usted lo que decía. -5 de la madrugada del día 3 fue cuando comienzan los ataques y nos sorprenden. Fue una cosa sorpresiva, nos comienzan a bombardear y gracias a eso, bueno, sobre todo todas las cosas, los escombros cayendo arriba, qué sé yo, cuándo, pudimos salir y refugiarnos. Amigos, a mí me llama poderosamente la atención de que sean, a ver, no quiero prejuiciarme, pero cuando uno escucha Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro, militares cubanos custodiando a Nicolás Maduro, yo me imaginaría que fuera lo mejor de la FARC y el MININ, que fuera lo excelente, fuera un pelotón de excelencia. Les tengo que decir que yo he visto aquí a gente mayor, y yo no tengo ningún prejuicio con los mayores, pero desde el punto de vista de preparación física, de agilidad y de todo esto, me imagino que gente joven, gente entrenada para eso, fuera mucho más eficiente custodiando a Nicolás Maduro. Yo me he notado aquí a gente de 50, 60, 70 años, bueno, 70 años, 50, 60, hasta 60, dando declaraciones de gente herida con esa edad. ¿Qué estaban custodiando? ¿Qué hacían en Venezuela? ¿Realmente creían que podían enfrentarse a una fuerza como la estadounidense? A mí me llama mucho la atención. Este dice que gracias a los escombros cayendo pudimos salir y refugiarnos. Dice este, pero mire lo que decía este otro. Allí, en el combate, fue un combate muy desigual. Nos atacaron con los armamentos más buenos que tenían ellos, con los aviones tripulados de RQ, con los F-35, con los helicópteros Apache. No nos rendimos, nos defendimos como pudimos, rescatamos a nuestros compañeros, nunca lo abandonamos. Bueno, era parte de lo que decían. Y como les comenté, les traigo también acá lo que decía la familia, porque les he dicho que he encontrado de todo. Es muy pintoresco lo que sale en la televisión nacional. No solamente Díaz-Canel es el bocón en este caso, hemos visto funcionarios y cubanos en general lanzando amenazas, vengan que aquí los esperamos, no creo en Delta Force, vengan que ustedes ya aprobaron lo que es el comunismo, la fuerza. Amigos, y han durado 68 años porque el gobierno de los Estados Unidos ha querido que así sea. Si de algo ha servido este inicio de año es para desmitificar a la fallida revolución cubana. Ni Fidel Castro sufrió 600 atentados, ni ustedes son invencibles, ni Girón fue la tumba del imperialismo en América Latina. Todo esto es un gran cuento, es un gran relato, es una gran puesta en escena, es una gran obra de teatro. La verdad que yo me he quedado perplejo, como por ejemplo con este que es director de la aduana en el aeropuerto José Martí. El director de la aduana del aeropuerto José Martí es como el director de una banda de ladrones, ¿no? Bueno, ¿qué decía? No, a Marco Rubio y a Trump, que vengan, decía. Yo nada más quisiera que este señor, no va a pasar, porque yo les he dicho a ustedes lo que yo creo de la invasión, que no va a existir, al menos con Cuba, confrontación de este tipo, pero estos son los primeros que salen corriendo. Estos son los primeros que salen corriendo y guardan las charreteras y los grados militares y los entierran bajo tierra. Vamos a escuchar lo que decía. Rubio, quieren verse la cara, que echen para acá y vamos a pelear aquí para que vean lo que es un pueblo enardecido, defendiendo sus conquistas de toda la vida, que ha costado tanta sangre, como los 32 compañeros nuestros hermanos dieron la vida allí para una vez más ratificar que con Cuba nadie se puede meter, con los cubanos nadie se puede meter. Y si Trump, Marco Rubio quieren verse la cara, que echen para acá y vamos a pelear aquí.
Vamos a pelear acá con Trump y Marco Rubio, decía el director de la aduana del aeropuerto José Martí. Miren, amigos, ustedes son muy valientes con el pueblo desarmado, ustedes son muy valientes dando golpes y porrazos a los manifestantes en las calles, alando de los pelos a las damas de blanco y arrastrándolas por el asfalto. Ustedes son muy valientes tirando tiros a manifestantes desarmados en las calles de Cuba, pero ustedes cuando vean un solo helicóptero militar de los Delta Force, ustedes son los primeros que van a salir corriendo, porque ustedes son la verdadera lacra temerosa del castrismo, son los militares como estos que sacan pecho y que dicen que vengan, que vengan. Amigos, dejen de hacer el ridículo en televisión, no sigan haciéndolo, porque así nos da contenido y lo podemos analizar acá. Dicen aquí en el chat, la base naval de Guantánamo está ahí, si quieren desquitarse, esto dice JC, pero claro, la tienen ahí cerquita, la tienen cerquitica. Dice por acá, qué asco, estás aguando la directa, dice el gato. Dice por acá, no se rindieron y salieron vivos. Por un circo, este gobierno de barrigones. Miren, pero si usted se quedó impactado con las declaraciones de estos militares heridos y sus testimonios que los salvaron los escombros, en fin, espere escuchar a los familiares. Espere escuchar a los familiares. Yo ayer lo decía, yo me solidarizo, a mí no me gusta ver sufrir a nadie y esta gente fueron padres de alguien, hermanos de alguien y entiendo el dolor de la familia. Lo que no voy a entender nunca es que le pongan un micrófono a una madre, a un padre, a un hermano y hagan de su sufrimiento propaganda política. Además se presten los familiares para eso. Miren, su padre muerto, su hermano muerto, estaba prestándose para hacer seguridad, el primer anillo de seguridad de un dictador sátrapa que mataba, que torturaba, que exilió a más de 9 millones de personas de su propio pueblo. Llámense a capítulos y pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar en eso. Y aparte, luego vamos a ver el trasfondo de todo esto, porque mientras en Cuba familias lloran, ¿qué está sucediendo en Venezuela? ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Esto lo vamos a ver luego, pero vamos con la familia. Miren a esta madre que le preguntaron, a esta esposa que le preguntaron por su esposo fallecido militar y la esposa dijo que, bueno, que murió haciendo lo que le gustaba porque él siempre fue muy echadito para adelante. Así lo decía, mire usted. Yo siento, lo único que te puedo decir es que murió como él quería, él era muy echadito para adelante, nunca se echaba para atrás. Yo estoy segura que uno de los que más tiró allí fue él. De eso sí yo estoy segura. Desgraciadamente lo perdí, pero tengo una niña chiquita por la que él siempre vivió por ella y tengo que voy a mi familia y no puedo dejarlo solo en estos momentos. Muy valiente. Él no comía miedo. Yo estoy orgullosa de él, orgullosa aunque me duele que lo haya perdido, pero estoy muy orgullosa de él. Él no comía miedo, él siempre fue echadito para adelante, decía esta esposa. Es lo que le digo, ¿no? Es parte un poco de hacer la derrota y convertirlo en una victoria, ¿no? Construir un relato épico alrededor de una derrota flagrante, evidente, ¿no? Una derrota además que quedó prácticamente grabada, porque esto es el acontecimiento del siglo en el hemisferio, al menos en América Latina. Pero no solamente esta esposa se prestó para esto, les tengo el video de esta madre, ¿no? Hay que ser muy mezquino para empezar a utilizar el sufrimiento de esta mujer que no dudo que sufra porque fue su esposo el que falleció, pero aparte de hacer política con esto y presentarlo en la televisión y construir un relato alrededor de la muerte de este militar cubano que técnicamente estaba prestando un servicio macabro, malo. Siendo la seguridad de un dictador extranjero. Miren a esta madre lo que le contaba a la televisión. Con su deber, puesto de que él no fue obligado, ¿no? Y él amaba su trabajo. ¿Usted sabe por qué yo no lloro? Porque él me exigió a mí que yo era una guerrera, porque él es un guerrero. Por eso es que yo no lloro. Ya yo tendré mis momenticos para llorar. Yo aspiro que en algún momento de la vida, en algún momento cuando pasen un poco más los años, tal vez los meses, y se enfríe un poco la situación, las familias también se sienten a pensar lo que ha ocurrido.
cómo han utilizado también a sus seres queridos y cómo estos muertos al final se cargan también sobre la espalda del régimen castrista. No tenía nada que hacer militares cubanos cuidando a Nicolás Maduro. Ninguno de los hijos de la cúpula militar, ni los hijos de Fidel Castro, ni los hijos de Raúl Castro, ni sus nietos, ni sus sobrinos van a cuidar a nadie, ni a un dictador, ni pasan el servicio militar, ni son enviados en misiones militares a ningún lado. Están muriendo por una causa que es injusta, es tremendamente injusta, también con el pueblo venezolano. Nicolás Maduro no tenía guardaespaldas, su círculo de seguridad estaba rodeado de cubanos porque es detestado en Venezuela y no se confiaba de los propios venezolanos. ¿Qué quedará entonces, señores, para los cubanos, ¿no? Es importante también pensar en esto, pero fíjense, los traigo, les pido que pensemos un poco más allá y los envío a otra reflexión. Mientras en Cuba llevan días de intensa propaganda, marchas combatientes, un despliegue propagandístico inmenso, entrevistas a los familiares. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela, el país donde esta gente murió, cuidando el dictador de ese país? ¿Qué está sucediendo dentro del ejecutivo de Delcy Rodríguez? Mientras en Cuba el régimen despliega una intensa campaña de propaganda, en Venezuela Delcy Rodríguez recibe sonriente al director de la CIA, al mismo que el 3 de enero en la madrugada miraba, monitoreaba junto con Donald Trump esta operación quirúrgica donde estos 32 militares cubanos resultaron fallecidos. ¿No entienden a ustedes acá que hay una contradicción? Yo creo que sí. Amigos, poco más de una semana después de que el gobierno de los Estados Unidos, en una operación absolutamente exitosa, extrajera, capturara de forma quirúrgica al dictador venezolano Nicolás Maduro, se lo llevara vivo junto a su esposa, ni un tiro le dieron a Cilia y a Nicolás, y esto en estos momentos juzgándose, ¿no? Estén ante la justicia estadounidense, van a tener que rendir cuenta. Menos de una semana, un poco más después, Díaz-Canel lanza amenazas directas frente a la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tal vez el dictador cubano no tiene noción de cuál es la posición que tiene el régimen en estos momentos política, no solamente externa, sino también interna. La gran verdad es que la bravuconería ayer de Díaz-Canel en la tribuna solo me hace pensar que es un señor que lleva durmiendo mal hace muchos días y que le han puesto un discurso que tiene que repetir allí como papagayo. Pero fíjense, yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo y luego vamos a analizarlo, porque es muy fácil lanzar amenazas, es muy fácil mentar el diablo, difícil es verlo aparecer. Les voy a presentar lo que está diciendo Díaz-Canel y luego, amigos, hablamos de esto. No menoscabe en absoluto la disposición para el combate en defensa de la soberanía e integridad territorial. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en este siglo XXI. No hay rendición ni claudicación posibles, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Es importante que lo entiendan. Siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por más de 6 décadas. La historia ahora no será diferente. Al imperio que nos amenaza le decimos: Cuba, somos millones. Somos un pueblo dispuesto a combatir si nos agreden con la misma unidad y fiereza de los 32 cubanos caídos el 3 de enero. Compatriotas, marchemos unidos y ante la memoria de su heroico ejemplo, juremos patria o muerte
venceremos. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! Esa... Muy bien, eran las palabras de Díaz-Canel. Yo no sé si ustedes lograron apreciarlo como yo, pero se le notó primero tembloroso, no sé qué le ocurría, en algún momento del discurso se emocionó más de la cuenta y creo que incluso hasta lloró, ¿no? La gran verdad es que este señor cada vez que sale en público es una aparición más ridícula que la anterior, ¿no? No levanta ningún tipo de simpatía, no levanta ningún tipo de admiración y estos discursos, esta bravuconería viniendo de él, disfrazado de verde olivo, un señor que no ha disparado un tiro en toda su vida, la verdad que lo que causan es más pena que otra cosa. Pero yendo al fondo de lo que dijo, fíjense ustedes que hay algunas cosas bastante interesantes que podemos rescatar. Se había hablado a lo largo de esta semana por una declaración que hizo Donald Trump en el avión presidencial y dio a entrever una negociación en curso, ¿no? Ustedes nos recuerdan cuando le dijo a la periodista, lo sabrán luego, se están hablando, dio a entrever de que habían algunas negociaciones. Luego el régimen castrista negó que existieran estas negociaciones y ayer Díaz-Canel, con ese tono que ustedes vieron ahí, voz entrecortada, leyendo un panfleto que le han puesto ahí sin ningún tipo de gracia, intentando mostrar autoridad y lo que causa es pena y vergüenza. Bien, Díaz-Canel decía, no habrá negociación posible, dando un portazo a cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos. Y luego dijo, y no habrá concesiones políticas. También lo dijo claramente. Algunos, yo estuve leyendo lo que se movía en la prensa en la última semana y algunos dicen, si Estados Unidos quisiera negociar en serio y sentar a alguien del régimen castrista en la mesa de negociación, creo que en el último que pensarían es en Díaz-Canel. Todo el mundo sabe acá que Díaz-Canel es un monigote, que Díaz-Canel no es el poder real, que Díaz-Canel es un funcionario puesto ahí para figurar y todo el mundo sabe en Cuba quiénes son los que manejan el poder real, que son los militares, que es la familia Castro-Ruz, que son los generales que controlan Gaesa. Todo el mundo lo sabe. De cualquier manera, no dejó de ser un discurso interesante en el fondo, por lo confrontativo, por la guapería excesiva en un país donde, señores, no está Díaz-Canel para armar estos teatros. En Cuba no hay electricidad, no se puede mantener electrificada la isla ni 24 horas. Ayer casi fue 2.000 megawatts de déficit de generación. Póngase ustedes a arreglar el sistema eléctrico nacional, póngase usted a tratar de arreglar y solucionar la economía, que es un enorme desastre lo que han armado. Aparte, quiero anotar otros fragmentos de este discurso, porque fíjense, llevaban años negando la presencia militar cubana en Venezuela. Y Díaz-Canel, en este discurso ayer en la tribuna, no solamente confirmó que habían militares cubanos, obviamente recibieron sus cuerpos, sino que además dijo algo que hasta este momento no había salido de las cuentas oficiales y de su boca, y es que esos militares conformaban la guardia, la custodia del dictador venezolano. Miren ustedes sus palabras, se las voy a estar poniendo por acá para que ustedes puedan escucharlo cuando lo dijo. Aquí lo tienen. Podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Ellos, junto a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que también cayeron bajo el bombardeo de los atacantes, resumen en sus admirables hojas de servicio todas las cualidades que distinguen a los héroes cubanos. Muy bien, lo decía claramente, que custodiaban a la pareja presidencial en un hecho que yo creo que es absolutamente extraordinario. ¿Por qué un militar cubano va a custodiar el presidente de otro país? ¿Por qué razón? La guardia de Nicolás Maduro estaba conformada, la guardia pretoriana de Maduro estaba conformada por militares cubanos. Mire, la verdad se cae de la mata, la verdad es una verdad que estuvo silenciada todo este tiempo, pero que todo el mundo lo sabíamos. Nicolás Maduro actuaba como un agente de la inteligencia castrista, actuaba al servicio del castrismo, gobernando de forma autoritaria
una nación como Venezuela y el castrismo saqueaba los recursos directamente de Venezuela. Pero fíjense, en el fondo de todo este discurso yo rescato algunas frases que en el contexto en el que está Cuba hoy adquieren una importancia significativa, sobre todo porque desde Washington lo están oyendo y la administración actual ha dado mucha muestra de cuando se propone algo lo hace y que está dispuesta a ir mucho más allá. Mucho más allá. Decía Díaz-Canel, no hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción ni la intimidación. Decía Díaz-Canel, y aparte agregaba, Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política. Esto es increíble, amigos. ¿Cómo que no tienen que hacer concesiones políticas si ustedes son los que tienen más de 1.000 presos políticos metidos en las cárceles, inocentes presos por manifestarse? Ayer mismo conocimos la sentencia de 6 jóvenes cubanos, 6 personas inocentes en encrucijada, condenadas a un total de 38 años de cárcel, si sumas las condenas entre los 6 por solamente pedir electricidad en encrucijada, entre ellas la de un escritor cubano. ¿Cómo ustedes no tienen que hacer concesiones? Las deberían hacer de forma unilateral, si tuvieran un poco de conciencia y fueran buenas personas, pero no lo son. Sigo leyendo, ni eso jamás estará en la mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Y aparte decía, siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero en igualdad de condiciones y sobre la base de respeto mutuo. Mentira, mentira. Cuando hubo el acercamiento con Obama, ustedes se aprovecharon de las buenas intenciones de la administración demócrata y no solamente detuvieron en esos años el proceso de apertura económica, sino que aumentaron la represión política, porque ustedes utilizan el diálogo para ganar tiempo. Lo han hecho siempre y lo han hecho también en Venezuela. Pero fíjense, y analizando este discurso un poco más globalmente del hecho de aceptar ya públicamente que militares cubanos custodiaban a Nicolás Maduro, ya lo admiten, pero hubo un tiempo en el que no lo hacían. Yo les he puesto un video editado por mí, a lo mejor es un poquito crudo, lo edité ayer en la noche, pero quiero presentárselos porque, señores, han hecho de la mentira la política de Estado. Han hecho de la mentira la razón de ser, han construido un relato épico, han construido toda una utopía alrededor de mentira y pura propaganda política. Y lo que hemos visto a partir de enero de este año, del inicio de año, ha sido el derrumbe como un castillo de naipes de toda esta estructura basada únicamente en la mentira. Un derrumbe, señores, que si lo queremos de ver de forma cruda, lo podemos apreciar en este video. Mire usted. Hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela. Mire usted, no hay tropas cubanas en Venezuela. Recibieron 32 cajas, que me imagino que sean los restos cremados, ¿no? De los 32 militares que fallecieron en ese país. Sí habían tropas cubanas. Yo no dudo que solamente había, sino que haya en estos momentos. Y además, les tengo que decir que quédense en este programa porque al avanzar en el programa de hoy le tengo los testimonios de los que se pudieron salvar, para que ustedes vean lo que dicen. Fíjense, hablamos del poder real en la Cuba de hoy. Hablamos de Díaz-Canel, del monigote, de la figura de que no levanta empatía, desgastada políticamente. Este señor se ha desgastado a una velocidad increíble. Desgaste que ocurrió desde el minuto 1 que llegó a la presidencia. No fue elegido por nadie, fue puesto a dedo allí por Raúl Castro y está hoy sufriendo las consecuencias. Fíjense, ayer se inhumaron los restos de estos 32 militares cubanos. Algunos de ellos se inhumaron en La Habana, 4, entre ellos el general que estaba al frente, coronel que estaba al frente de este pelotón que custodiaba a Nicolás Maduro, fue inhumado sus restos en La Habana, en el cementerio de Colón. ¿Quién estaba allí y que no fue presentado ante la prensa? El nieto de Raúl Castro. Raúl Castro no fue a la ceremonia de inhumación, pero sí estaba su nieto. Me imagino como en representación del poder real, porque lo repito,
El poder real, señores, está en la familia Castro. No es ni Díaz-Canel ni los burócratas que lo acompañan. El poder real es este. Mire usted. El propio presidente cubano encabezó la multitudinaria despedida junto a los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Luis Alberto Álvarez Casas, ministros de las FARC y el MININ respectivamente, así como el general de división José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, otros dirigentes del partido y el gobierno. Mírenlo ahí, nieto de Raúl Castro, esto fue ayer en el cementerio de Colón, no lo presentan en la prensa, no lo nombran, pero ahí está, como estuvo el día de que llegaron los restos en el cementerio, en el aeropuerto José Martí. Y mientras todo esto transcurría, porque aparte ayer nos dejaron imágenes bastante simbólicas que la vamos a ver en este programa, también les tengo que poner acá a Liz Cuesta, que como ustedes saben no tiene un cargo oficial en el ejecutivo de Díaz-Canel. Liz Cuesta, que ha jurado y perjurado que ella no es primera dama, pero que resulta que él actúa como tal, que parece que sí, que viaja en todos los viajes oficiales, que disfruta de todos los privilegios que disfrutaría un funcionario de alto rango del régimen. Estuve buscando qué había hecho Liz Cuesta en estos días. Yo le he dicho a ustedes que a lo mejor estaba encerrada en un búnker, porque la prensa oficial, si no es ayer que la logramos ver en esta marcha combativa, no ha relatado nada de lo que ha hecho. Sin embargo, encontré que efectivamente sí estuvo haciendo cosas. Liz Cuesta estuvo en la Embajada de Venezuela el día 14 de enero y estuvo allí firmando el libro de condolencia. La presentaron como la esposa del presidente. Miren ustedes lo que decía. Desde la Embajada de Venezuela, la doctora, porque doctora la señora Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente Díaz-Canel, con profunda hermandad y solidaridad, firmó el libro de condolencias en homenaje a los héroes cubanos y venezolanos, dice, que ofrendaron sus vidas. Fíjense, muy interesante, porque esta fotografía donde se le ve a ella firmando, ¿no?, recibida allí en la embajada como una personalidad, no está en la prensa oficial. El régimen castrista cree todavía que lo que ellos nos informan es como que no existiera. No, sí, señores, nosotros investigamos, encontramos las imágenes y se las ponemos. Son esas que ustedes ven en pantalla. La señora Liz Cuesta, que me imagino que haya puesto su barba en remojo al ver a Cilia Flores, también detenida en Nueva York a inicios de año. Pero les propongo con esto iniciar el programa de hoy, porque tengo un programa buenísimo, señores, buenísimo. Y quiero agradecer a esta hora a todos los que se hayan unido y les pido que se queden, porque aquí vamos a estar viendo testimonios de militares que lograron sobrevivir de la extracción de Nicolás Maduro, militares cubanos que contaron un poco su experiencia, aparte de sus familiares. Pero vamos a hablar de lo que está sucediendo dentro del ejecutivo de Delcy Rodríguez, el director de la CIA, amigo mío, nada más y nada menos, director de la CIA en Venezuela, sonriente con Delcy Rodríguez, el mismo que hace algunos días estaba monitoreando la captura de su jefe. A mí esto me pone a pensar en muchas cosas. No quisiera especular, pero la imaginación se las dejo a ustedes. Si usted nos está viendo y le gusta lo que ve, si le gusta cómo le informamos, cómo le llevamos a usted la información, cómo le contamos la noticia, cómo hacemos interactivo este espacio, me ayuda mucho si en este momento usted se suscribe y me ayuda a llegar a los 25,000 seguidores, que estamos casi a nada de llegar. Y igual le digo que si usted me está viendo en otras redes sociales, ahora mismo tengo mucha gente conectada en X. Por cierto, un saludo a todo el que me está viendo desde Twitter, a la gente de Twitter. Porfa, cuando usted termine la transmisión, vaya a YouTube y apóyeme por allí también, sígame por YouTube y así llegamos a los 25,000 entre hoy y mañana. Quiero ir agradeciendo a los que se hayan estado conectando y al programa y mencionándolos por acá. Dice Idelcy, felicidades, te lo mereces por el buen trabajo. Muchísimas gracias, Idelcy, siempre por el apoyo. Lo vas a lograr, te lo mereces, dice Caballero, muchas gracias. Felicidades, dice J. Cepero, muchas gracias. De verdad, ustedes son el motor de esto, si no, no funciona. Les envío a todos un abrazo enorme y que tengan un bendecido fin de semana. No los voy a demorar más. Nos vemos entonces el lunes a las 8 de la mañana. Abrazo para todos.
Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia.